Perfecto. Good. So we have, entonces la manera como funciona es que nosotros no vamos a escuchar a Washington, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener solamente el traductor aquí. Pero bueno, bienvenido a este PDA. Disculpa que estuvimos un poquito tarde, teníamos una reunión con la ministra de Finanzas y llegamos un poquito tarde, pero es para mí un súper gran placer de tenerles todos aquí en Asunción y tener tanta gente también en Washington. Ministro, tenemos una gran parte del grupo social que está trabajando en la auditoría social, la transparencia que está por allá. Yo voy a introducir dos personas en un momento, pero lo más importante que tenemos con nosotros aquí en Asunción el ministro Héctor Cárdenas, que nosotros nos conocimos hace bastante tiempo. El ministro está encargado de los programas de la acción social, los grandes programas de Paraguay. Y esta iniciativa, esta auditoría se está desarrollando en el marco del programa Tecoporá, que es el programa lo más grande que tiene Paraguay en la asistencia social. También quería dar la bienvenida muy especial al presidente de CIRT, el señor Sosa. Muchísimas gracias de estar con nosotros. CIRT es nuestro partner en esto y está llevando a cabo una gran parte de esta auditoría social. Bueno, Héctor, para introducir dos o tres personas solamente en Washington, tenemos Jan Letjens, que es el gerente de la práctica de desarrollo social en Latinoamérica. Puedes identificarte. Acá tenemos, perfecto. Y también tenemos Jeff Finda aquí, que está el gerente del programa de la Social Accountability, entonces el GPSA, el partnership que está apoyando a los diferentes países de llevar a cabo estas auditorías sociales. Bueno, muchos de ellos aquí lo conoces, obviamente, Gabriela, que es el Task Manager de este trabajo aquí en Paraguay. Bueno, antes que yo voy a pasar la palabra al ministro, destacar la importancia que tiene esta actividad para nosotros. Es un eje central en nuestro trabajo con el país. Tenemos un eje sobre transparencia y auditoría social. Yo, cuando llegué en este trabajo hace 2,5 años, hace 3 años, era el comienzo de este trabajo, y para mí, de ver los diferentes desarrollos y cómo el parte del monitoreo y la evaluación ahora se está cambiando al parte de empoderamiento de los diferentes grupos. Es de sumamente importancia que nosotros pensamos que podría tener un impacto mucho más allá de estos programas especiales. Entonces, sin otras palabras, quisiera introducir al ministro, que en este momento está el ministro de la Secretaría de Acción Social, el SAS. Antes era coordinador del programa de Tecoporá, y creo en este momento también nos conocimos aquí. Héctor tiene estudios terminados a nivel del Masters en el Public and Social Policies del Pompeu Fabra en España, y también en Johns Hopkins en los Estados Unidos. Entonces, Héctor, estamos muy agradecidos que estás con nosotros. The floor is yours. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a la gente de Washington. Les saludo a Fernando. Le estoy viendo a Fernando Filártiga, que es nuestro compatriota que está en el banco. Bueno, a todo el equipo, y para nosotros es un gusto con Mari Carmen y al equipo de políticas sociales que nos acompaña poder mostrarles los avances que tenemos en el proyecto.
bueno, puedo entrar directamente a hablar cómo va el proyecto y después abrimos un diálogo, ¿verdad? Esto iniciamos, como dice Yesco, hace 2 años y medio aproximadamente, cuando Agustín del CIR y otra gente nos visitó, casi 3 años ya, donde nos hablaba de una oportunidad que existía de unos fondos en el banco para el tema de auditoría social. De hecho, uno de los ejes, como hablaba Yesco, para el banco, el tema de transparencia, también para nosotros como gobierno, el tema de pobreza y transparencia, más el tema de crecimiento inclusivo y situar al Paraguay en el mundo, son ejes de la política pública del gobierno. Tenemos un marco global orientador de todas las políticas con una visión de largo plazo, que es el Plan 2030. Dentro de eso está el eje reducción de pobreza, y también dentro de ese marco de largo plazo está el tema de transparencia. Ahora, el tema de transparencia puede estar como lo vemos en varios países, porque lo que tenemos algunos años, así como ustedes, en estos temas a veces eso suele estar, pero si no existe un compromiso real del gobierno en avanzar en este tema, cuesta un poco más avanzar, tener éxito en este tipo de programas. De hecho, yo le comentaba al equipo del banco, antes, aquí en Paraguay, de que inclusive salga la ley de transparencia, nosotros como gobierno, 4 meses después de haber asumido el gobierno, ya estábamos publicando la lista de los programas principales que tenía la Secretaría de Acción Social. Entonces eso da pie el tema de la línea del gobierno de transparencia a adoptar este tipo de instrumentos, incorporarlo a los programas que son sensibles, y en este caso el programa Tecoporal, que es el programa de transferencia monetaria aquí en Paraguay, que es el mayor programa que tiene el país, que llega a la gente en situación de pobreza y vulnerabilidad. Entonces, esto fue el marco, esto fue lo que permitió tener incorporado al programa este instrumento, que yo en su momento le decía, para mí va a ser una suerte de reaseguro en términos de transparencia, no solamente de la gestión, sino el hecho en sí de la implementación del programa. Contamos con un plan estratégico a nivel institucional, necesitamos nosotros mismos tener un orden. Comentarles que hace 3 años tenemos una certificación internacional. En el 2014 fuimos la primera institución con un programa público del área social que cuenta con una certificación internacional ISO 9001. De hecho, a la fecha tenemos ya 5 procesos certificados, 2 programas y 3 áreas claves de apoyo que hacen a la mejora continua de nuestras acciones. Confiamos en un trabajo colaborativo entre el Estado y la sociedad civil, y por supuesto que tener este tipo de programas con metodologías, con evidencias, es lo que va a soportar para poder avanzar en esta iniciativa ya a un nivel más macro. El programa Tecoporá es un programa de protección social, no voy a detener mucho, pero básicamente lo que busca es vincular con servicios básicos, salud, educación, y trata de contribuir a la seguridad alimentaria de los participantes del programa con la transferencia. Tiene 2 componentes, el tema de la transferencia y el tema del acompañamiento. Por otro lado, decirles cómo estamos actualmente. Es un programa que tiene casi 700.000 personas dentro, más de 140.000 familias. Teníamos presencia en 82 distritos, hoy tenemos presencia en 247 distritos de los 251 que tiene el país, o sea que hemos prácticamente triplicado la presencia en términos de distrito y casi duplicado, más del 70-75% en los 3 años y medio, un poco más de gestión de este gobierno. Y si hablamos de temas sensibles, como el caso de la población indígena, pasamos de una cobertura del 3% a una cobertura del 80% a nivel nacional. Directamente entrando al proyecto, ustedes tienen mucha información de lo que es la descripción del proyecto. Básicamente, decirles, cuenta con 3 instrumentos, 3 herramientas. La primera es una herramienta
cuantitativa, que es la libreta de calificación, donde prácticamente los participantes, le llamamos nosotros, porque tratamos de meter otra idea de que sean más activos. Los participantes del programa Tecoporá califican a Tecoporá y califican los servicios asociados a la corresponsabilidad de Tecoporá, fundamentalmente salud y educación. La segunda herramienta es el reporte comunitario, que a la fecha ya tenemos efectuado 5 reportes. Se hizo este año, la libreta de calificación se hizo en el 2016, y estos reportes comunitarios básicamente lo que hacen es analizar lo que la gente dijo en su momento, o sea, es la calificación del servicio de los cuales está representado el director, la directora de ese servicio a nivel local. Entonces existe un análisis, una discusión, y fruto de eso sale un pequeño plan de mejora de los servicios a nivel local para que, en función a las corresponsabilidades comprometidas, mejore ese servicio, ¿verdad? Y por último tenemos, le llamamos un tablero de control, pero en el fondo es una instancia de más alto nivel, a nivel de ministros, conformada para ver, analizar y por supuesto que generar una respuesta a los desafíos, a ese plan de mejora que surge a nivel local. Entonces básicamente es esos los tres instrumentos, y podríamos decir que de los 3, 2 están en plena ejecución y ya tenemos los primeros resultados de este proyecto. Bueno, los resultados, aquí hay algunos resultados, pero ustedes tienen una libreta, tal vez tienen en Washington también, donde básicamente hablan del 92% de las familias les resulta fácil acceder y retirar el dinero de las transferencias. El 91% de las familias están conformes con la modalidad de pago, tenemos varias modalidades de pago. El 99% está satisfecho con el acompañamiento cuando tienen, ¿verdad? En cuanto a salud, la gran mayoría de la familia calificó como positivo y muy positivo el servicio de salud cuando acudió. El 99% de los niños están vacunados, por más de que el 22% en el momento no pudo mostrar la tarjeta donde está el esquema de vacunación. Pero tenemos otra evaluación financiada por el Banco Interamericano, en donde vemos que la tendencia de ese carnet es prácticamente del 95-96%. O sea, existe una correlación directa del tema. En cuanto a educación, el 95% de los niños y adolescentes de 5 a 18 años asisten a la escuela o al colegio, y el 92% califican como positivo o muy positivo a la escuela y el colegio de su comunidad. Y la gran mayoría, el 97%, reciben el kit escolar o temas de apoyo. Pero también tenemos desafíos importantes, lo que descubrimos. El tema en cuanto a Tecoporá, hay una instancia en el fondo muy administrativa, que es una instancia de validación, que de pronto puede ser mucho más útil, tal vez, si es que los propios participantes conocen el funcionamiento, las responsabilidades de esa instancia que valida sus nombres, porque lamentablemente encontramos en alguna ocasión que hay familias que no declararon adecuadamente su situación socioeconómica, y es esa instancia que descubrió que Juana no declaró que tenía 50 cabezas de ganado o tenía otros bienes que no declaraba. En cuanto a salud, había un grupo importante que decía que no disponía de servicios de salud en su comunidad. Ahí a lo mejor tendríamos que tener un parámetro más acotado en cuanto a distancias. ¿Qué quiere decir en su comunidad? En su distrito o en su comunidad es una unidad menor, ¿verdad? En cuanto a educación, el 5% de las familias que tienen hijos en edad requerida no asistían en ese momento a la escuela. Eso es un dato, y creemos que de ese 5% la gente mayoritariamente va en el séptimo, octavo grado, porque las estadísticas que tenemos es que en un 97-98% la gente de los primeros 6 años están dentro de
de las escuelas. Entonces, estos son los datos de la libreta. Hay otros, los datos de la libreta, y sobre estos datos, ya en el segundo momento, es que los propios prestadores del servicio, el director del colegio, la directora del puesto de salud a nivel local, analizan estos datos y lo convierten en un plan de mejora. Y también en esa instancia es que nacen otras preocupaciones que tienen relación al programa, como son el control del PAP, que está en la propia ley inclusive, pero es un tema muy complicado a nivel rural, alejado, es llevarlo a la práctica. Entonces sale como un tema a mejorar. El otro, el tema del control prenatal, por más de que la evaluación del Banco Interamericano de Desarrollo, no cumplió un año de esa evaluación, nos hablaba de que el 25% más de las mujeres que estaban en el programa Tecopona asistían, comparando con las mujeres pobres que no estaban en Tecopona. O sea que se puede inferir que el efecto es muy importante en la disminución de la mortalidad materna e infantil por esos controles o las complicaciones durante el embarazo. En cuanto a educación, hay una preocupación de la inasistencia a clases, no solamente de los niños o niñas, sino también de los docentes, en particular de zonas rurales muy alejadas. Y Tecoporal tomamos como un desafío para que las familias participantes del programa puedan conocer más y demandar, en caso de necesidades, a la mesa de participación el local, que tiene que tener un efecto que yo suelo decir, y ayer estábamos con un intendente en mi despacho, le decía que su papel no era solamente validar, sino decirnos si son familias que ya estaban antes y que no corresponden, que nos digan, ¿verdad? Porque de hecho hicimos una depuración muy importante del programa, más de 14.000 familias ya pudimos con controles diversos poder depurar. Y unas dos últimas diapositivas para terminar. ¿Cuáles son los logros? Que se puede trabajar de una forma colaborativa, adecuada y con resultados con la sociedad civil. Estamos muy conformes con el CIR y con los técnicos. Prácticamente somos un equipo con ellos. Las libretas de calificaciones sobre el funcionamiento del programa y de los servicios asociados es muy importante, es un resultado tangible, funciona una metodología concreta, una cantidad importante de familias encuestadas, o sea, la muestra es bastante importante y creemos que tiene mucha fortaleza. Otro logro es el análisis específico, instancias de reflexión de familias, con los prestadores de servicios, con los directores de los servicios y a nivel local, con las autoridades locales. Fruto de esos insumos previos, de la calificación, de la instancia de discusión, análisis, ya tenemos planes de mejora, 5 planes de mejora, que es un desafío ahora a esa tercera instancia, que somos nosotros a nivel central. En algunos casos son menores, nos cuesta mucho la solución, en otros casos cuesta un poco más. Y por último podemos hablar de que la conformación de la mesa interinstitucional a nivel central, que ya se avanzó entre la SAS, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, también se sumaron la Secretaría Técnica de Planificación, que es la instancia de planificación global, el Ministerio de Hacienda y una unidad técnica del Gabinete Social. Y los desafíos. Acá nosotros creemos de que instalar el potencial que tiene esta herramienta nos puede servir a todos. ¿Qué quiero decir con esto? Servir a todos, no solamente a la SAS y no solamente al programa Tecopona. De hecho, yo tendría que tener la habilidad suficiente para mostrar de que todos ganamos, no solamente un programa específico o una institución específica, sino que va a ganar también el Ministerio de Educación, porque va a tener menos niños fuera del sistema educativo. Va a ganar también el Ministerio de Salud, porque va a tener el esquema de vacunación en tiempo y forma logrado, va a tener menos muertes maternas, menos muerte
infantil por el cumplimiento de esa corresponsabilidad. Pero para avanzar en esto, tenemos nosotros, acá todavía no tiene, es un ministerio de presidencia, todavía no es un ministerio independiente como otros países, son ministerios nuevos. De hecho, somos muchas veces vistos como el hermano menor, por más de que a veces pueda asociarse un poder del presidente de la República a esa instancia, pero en el fondo dialogar con educación, con salud, necesita de una fuerza estratégica que la única forma, yo comentaba ayer con algunos integrantes del equipo, es que el presidente conozca y sea el impulsor de este tipo de iniciativas. ¿Por qué? Y está abonado el campo porque hace 4 años estamos con esta línea de transparencia muy fuerte, es algo que se ha declarado en el plan nacional y fue uno de los temas que de alguna forma distingue hasta, se puede decir, políticamente, es un caballito de batalla política también del presidente. Entonces el desafío es que el presidente pueda tomar esto, encontrar la forma de que le digamos al presidente la importancia estratégica que tiene esto y cómo puede ayudar esta herramienta con metodología concreta, con metodología que tiene una fuerza para instalar, fortalecer, digamos, el tema de la transparencia. El otro desafío es mejorar los niveles de coordinación que tenemos a nivel local, que de alguna forma ellos van encontrando algunas respuestas de por sí, pero se puede fortalecer, formalizar y fortalecer, digamos, esas coordinaciones a nivel local, articular a nivel central con las instituciones, salud, educación, a mis pares, o sea, con mis pares. Esto tiene que ser parte de su agenda también, para que esas soluciones que no se pueden lograr a nivel local, nosotros podamos destrabar desde el nivel central. Y por supuesto que este tipo de iniciativas no solamente tienen que ser para este tipo de programas, le puede servir a todas las instituciones que tengan acciones transversales. Y también a instituciones que no tengan acciones transversales, le puede servir específicamente a educación, a salud para sus programas específicos, pero también lo que yo veo como el tema de pobreza, un tema transversal, cruza varias instituciones, varias acciones, varios programas, me sirve para identificar los puntos flojos y con una metodología de atrás que me diga poder negociar con mi par, con el colega ministro de otra institución y tener yo la habilidad, o la institución o el programa, tener la habilidad de poder mostrar de que es un instrumento válido que nos va a permitir ganar a los dos o a los tres. Bueno, con esto así en términos muy, no muy cortos, pero quisiera terminar y estoy abierto al diálogo, a reflexiones o consultas que puedan hacer. Perfecto, bueno, muchísimas gracias por esta presentación y darnos ambos el funcionamiento del programa, pero también los resultados, donde está la auditoría ahora, el rol de la auditoría, que creo que es muy importante para esta discusión. Yo quisiera pasar a Jan y Jeff, que tenían algunas palabras antes que vos comenzaste de trabajar, pero yo no les pasé la pelota, digamos. Pero quería hacerlo ahora. Jan, ¿quieres comenzar vos? Muchas gracias, Jesko. Quería agradecer muchísimo a Su Excelencia, el ministro. La presentación ha sido realmente fascinante. Quiero dejar tiempo, claro, para que podamos dialogar, pero me pareció sumamente impresionante, me impresionó muy bien, quiero decir, esta anécdota que se contó en donde el país en realidad va bien, porque los ciudadanos también van bien en este rango de cuestiones públicas de la ciudadanía y los servicios que se les ponen a su disposición. Vamos más allá de dar información. En realidad nos aseguramos de que la ciudadanía pueda utilizar esa información y se pueda beneficiar de esa información. Estamos traduciendo las inversiones públicas que hacemos en servicios reales. Eso mejora la vida de la gente. Así que realmente quedé fascinado con lo que usted nos acaba de contar.
Seguramente tendría muchísimas preguntas para hacerle, pero para no poner más tiempo, le voy a dar la palabra a Jeff. Ministro Cárdenas, muchísimas gracias por llegarse hasta aquí, hacer esta presentación. Queremos decir que trabajamos nosotros en el ámbito de la responsabilidad social. He trabajado con CIRD en la implementación de este programa y también con el equipo de Paraguay. Realmente es muy bueno ver que este programa es parte de este movimiento mundial, de esta red mundial de programas que realmente se dirigen a los servicios, específicamente en materia de protección social, es decir, brindar a las familias, a la ciudadanía, a las mujeres, a los niños estos servicios. Esto es sumamente importante porque nos permite abordar los desafíos de la pobreza. Me gustaría subrayar la importancia de el tema del monitoreo y de la auditoría social, porque estos componentes son muy importantes en este programa y por eso se creó nuestra oficina GPSA aquí en el Banco Mundial, es decir, para que los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos mejoren la prestación de servicios y para lograr resultados mejores y más sostenibles. Escuché sus palabras, ministro, y usted escuchó, o mejor dicho, usted expresó los resultados y realmente me alienta mucho lo que hizo el directorio del banco cuando en el año 2012 creó la Alianza Global para la Auditoría Social. Tenemos también dos elementos muy importantes que entran en juego. Primero, tenemos que tener un entorno habilitante para la participación ciudadana y también para la auditoría social. En Paraguay hay un entorno habilitante y me gustó lo que usted dijo respecto de que el presidente de alguna forma defiende la transparencia y también el hecho de que existe una legislación al efecto en materia de información. Esto genera un entorno habilitante, como decía. En segundo lugar, también es muy importante brindar el punto de vista técnico, porque la responsabilidad social también es algo técnico y de alguna forma hay que ayudar a los ciudadanos a mediar estas cuestiones técnicas. Le agradecemos muchísimo también por ser el que dirige estas actividades y también por trabajar tanto con la sociedad civil. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jeff y Jan, por estas palabras. Yo quisiera pasar ahora a Sara Gionozzi, que ha preparado algunas reflexiones. Sara está trabajando en el grupo de protección social del banco y especialmente está liderando el grupo que se preocupa de gobernanza e instituciones en el dentro de este grupo. Entonces, exactamente que estamos trabajando hoy día. Sara, tus comentarios, por favor. Muchas gracias y ante todo gracias al señor ministro por su excelente exposición. Fue muy interesante enterarnos de lo que se está haciendo en Paraguay en este campo y gracias al GPSA por haberme invitado a hablar sobre la perspectiva de la protección social. Voy a tratar de concentrar mis comentarios en lo que significa esto desde el punto de vista de la protección social y en particular para los beneficiarios con los que trabajamos habitualmente. Ya que este es un programa de transferencias monetarias. Voy a ser breve y hay algunas cosas que vale la pena destacar en estas circunstancias. El primero es que no cabe duda de que los instrumentos de rendición de cuentas sociales son muy importantes. Ese es un gran ejemplo. Lo que queda pendiente para muchos de nosotros que trabajamos en distintas áreas y utilizamos estas herramientas es cuáles son las circunstancias que deben existir para que esto funcione. Y yo creo que es particularmente pertinente para nosotros en el campo de la protección social debido a la índole de los programas y los beneficiarios con los cuales trabajamos, ya que tienden a ser más débiles en la sociedad. Realmente no tienen la capacidad para organizarse y los programas que llevamos a cabo no son individualizados, así que hay que fomentar los procesos colectivos para poder lograr esta responsabilización social. Y es lo que vemos al
reforzar este nexo con la prestación de servicios, especialmente para las transferencias monetarias con corresponsabilidad, que son una actividad multisectorial. Uno de los retos, como dijo el ministro, es cómo coordinar con los distintos sectores. Generalmente hay un organismo de desarrollo social, una institución que es responsable de la ejecución de los programas de transferencias monetarias, y son también los que encabezan el esfuerzo de la auditoría social y los mecanismos de responsabilización social, pero no son los que se ocupan de suministro de servicios, así como cómo coordinamos, cómo trabajamos con estas distintas líneas de rendición de cuentas y educación y otros servicios complementarios. Así que este es el contexto en el cual trabajamos, es un contexto difícil, y para nosotros la cuestión es cómo vamos más allá de las herramientas, de los instrumentos que usamos, que pueden ser muy eficaces, y cerciorarnos de que estemos viendo más allá y ver qué es verdaderamente la participación ciudadana, que va más allá de la política, de la caja negra, de la burocracia y la política, para poder superar algunas de estas dificultades. En este sentido, creo que Paraguay definitivamente es un muy buen ejemplo. Hay otros ejemplos en el mundo, en nuestra comunidad de práctica, por ejemplo, la República Dominicana, Etiopía, pero creo que los casos de éxito tienen un elemento en común, que es la confianza. ¿Cómo trabajamos en el fomento de este elemento esencial, que es la confianza entre el gobierno y la sociedad civil que recibe estos servicios? También evaluar lo que es un entorno propicio para seleccionar el instrumento más apropiado. Y en muchos contextos donde la confianza es débil, como ocurre en América Latina y en otros lugares también. Sin embargo, en Etiopía hemos tenido éxito con estos componentes. El gobierno centralizado a veces crea un entorno donde hay poca participación de la sociedad y los beneficiarios no dicen lo que necesitan, o es muy difícil impulsar así un proceso de mejoras. Pero ¿cómo logramos fomentar esa confianza y dar a los beneficiarios poder de decisión y pronunciarse y hablar sobre la calidad de los servicios que se merecen? Y lo que resultó claro en la exposición, y es un elemento común en otros casos de éxito, es que comienzan en pequeña escala. Comienza con un plan de acción, con acciones concretas que no tienen por qué ser en gran escala, algo pequeño, más fácil de alcanzar. Y con el tiempo se abren oportunidades para una participación y para una expansión. Eso requiere tiempo. Por lo menos desde un punto de vista del entorno de los donantes multilaterales y los proyectos, siempre estamos apremiados con el tiempo, pero yo creo que este proceso requiere mucho tiempo para empoderar a los ciudadanos y también para fomentar su participación y para generar un espacio para el diálogo con los gobiernos, para que no se trate solamente de un sistema para resolver quejas y reivindicaciones, sino también crear un sistema constructivo. Y también, por ejemplo, el tablero de monitoreo y el plan de acción que ustedes tienen son esenciales porque forman parte de un impacto mayor a más largo plazo. No se trata solamente de recopilar información y pensar qué piensa la gente, sino también cómo se priorizan las acciones, las medidas que se tomarán y cómo damos seguimiento, cómo reconocemos cuando fracasamos, cuando cometemos errores, porque eso también es importante. Habrá muchas veces elementos del plan de acción que requerirán soluciones a más largo plazo, pero nos parece muy buena esta apertura del organismo ejecutor y reconocer las cosas que no son posibles, y eso también ayuda a generar esta confianza. Este es un elemento que para nosotros es importante, cómo partimos de estas auditorías sociales para generar mejoras en los programas y en los mecanismos, que es nuestra última finalidad. Eso es todo por mi parte por ahora y seguiré participando en la conversación. Muchísimas gracias, Sara, por estos comentarios muy pertinentes. Bueno, hablaste de la importancia de la confianza y especialmente también como una auditoría como esto, que comienza pequeño, podría tener un tamaño y una importancia por las políticas públicas
en general es muy importante. Abrimos un poquito el debate. Después también voy a invitar al presidente de intervenir y hablar un poquito sobre la experiencia, pero ¿por qué no vamos con una ronda, tal vez primero aquí en Asunción y después vamos a Washington? Preguntas, ideas de ustedes. Bueno, en parte de tu equipo también. No sé si ustedes tienen algunas observaciones, preguntas. Tenía una pregunta. Mateo. Muy interesante la presentación y el modelo que se está desarrollando. Tenía una pregunta si este tipo de auditoría se hace también entre personas que no son beneficiarios, pero que querían ser beneficiarios, como para ayudar a encontrar los que podrían ser problemas a la inserción en el programa de comunidades o familias que todavía no hacen parte. No conozco bien todavía los detalles del programa, pero entiendo que ustedes aumentaron la cobertura muy rápidamente, pero que todavía mitad de los pobres no están cubiertos. Entonces me preguntaba si eso podría ser una herramienta operativa también para la expansión del programa aún más. Perfecto. ¿Te parece si juntamos como 2 o 3 y después pasamos a la próxima ronda? ¿Otra pregunta de aquí? ¿No? Bueno, entonces yo en la misma dirección que tenía Mateo, la pregunta. Uno es, como dice Mateo, cómo se podría utilizarlo esto para la expansión económica. La otra es que mencionó Sara al comienzo. ¿Qué es la experiencia de ustedes? También a Sirte te voy a invitar de hablar. De un impacto más allá del programa. Entonces, en que el proyecto de la auditoría cambia la relación del ciudadano con las instituciones del Estado, la municipalidad, de otras. Entonces, ¿en qué sentido el empoderamiento, que comienza pequeña, tiene una escala más grande? Porque esto es una de las ideas de estas auditorías. Bueno, comenzamos con estos dos, Héctor, y después también Bueno, la respuesta puede ser muy simple, puede decir no, o sea, puede ser de ahí la respuesta, en el sentido que hoy no tenemos esta metodología aplicada a familias que no están dentro del programa. Ahora yo creo que se puede analizar y ver qué puede aportar. De hecho, también al final de tus palabras dijiste, por más de que hayamos casi duplicado, nos sigue faltando todavía la mitad de la gente que están en situación de pobreza. De hecho, creemos que de alguna forma esa mesa de participación a nivel local hace de una suerte de contralor, porque son varias visiones, no solamente el jefe político local, sino está la iglesia, la Contraloría Ciudadana, Radio Común, o sea, diversos actores a nivel local en donde de alguna forma ya hacen un control de la familia que están en una lista preliminar, ¿verdad? De una lista de potenciales beneficiarios. Que ahora queremos que también nos digan aquellas personas que ya entraron en su momento y que no corresponden seguir depurando esa base de datos que tenemos. Porque cualquier ahorro para nosotros es una oportunidad doble. Solemos decir, pues quitamos un peso y incorporamos a familias que sí deben estar en el programa. Bueno, yo quería decir algunas cosas. Los beneficios que nosotros estamos observando básicamente son dos, ¿verdad? Uno a nivel técnico, que tiene que ver con la capacidad del gobierno de interlocutar con el sector público, perdón, con los beneficiarios. Y en ese sentido tiene un beneficio técnico en el sentido que se puede focalizar mejor los recursos y el proyecto hacia donde hace falta, hacia donde hace mayor falta. Pero sobre todo lo que nosotros estamos viendo es que cambia la forma de gobierno, la forma de hacer política en nuestro país, ¿verdad? Nosotros venimos de un modelo muy clientelar del pasado, donde realmente los proyectos las políticas públicas fueron diseñados desde arriba para abajo. Es decir, no hay un reconocimiento de la necesidad de la comunidad, digamos.
Nuestro modelo político no estaba basado en la necesidad de la población, sino estaba basado en lo que los políticos creían que era una especie de subsidio de los servicios así, ¿verdad? Y eso tiene una repercusión importante porque no solamente mejora la parte técnica en el sentido de que está permitiendo focalizar, como dijimos, mejor los recursos, sino que está creando una relación de confianza entre el ciudadano y el gobierno, ¿verdad? Una situación de confianza que no queda ahí, sino que se transforma inclusive en la construcción de capital social nosotros vemos, ¿verdad? En la medida en que la población siente de que tiene un gobierno que responde a sus necesidades y crece la confianza, también crece la confianza en otras instituciones, ¿verdad? Entonces la construcción de capital social estamos viendo como uno de los resultados importantes, digamos, de este proyecto, ¿verdad? También quería decir que es cierto lo que decían, ¿no? Tuvimos la suerte de un gobierno que estaba abierto, porque este proyecto sin voluntad política no se puede lograr. Entonces teníamos la suerte que tenemos un gobierno que en este momento estaba abierto a la transparencia y un ministro que técnico sobre todo, que estaba muy dispuesto a experimentar, a innovar en política, porque como ustedes saben, en Latinoamérica innovar en política no es muy sano, ¿verdad? Pero en este caso sí fue, ¿verdad? Y lo que estamos también observando, que creo que es importante, es que este modelo se está contagiando. Yo soy médico, por eso digo, se está contagiando en otros sectores del gobierno, ¿verdad? Nosotros hoy mismo estamos recibiendo pedidos del Ministerio de Salud, pedidos del Ministerio de Educación y otros de cómo podemos replicar este modelo, ¿verdad? Porque realmente este modelo aparece en un momento esencial en la política paraguaya, ¿verdad? Estamos pasando de una cuestión puramente política a una cuestión técnico-política. No voy a decir que ya somos tecnocracia, pero sí somos técnicos porque se está transformando en técnico-político. Entonces este tipo de proyecto instalado en este momento tiene mucha capacidad de replicación, mucha capacidad de escala. El peligro y el desafío hoy es qué va a pasar en estos 2 años, diríamos, ¿verdad? ¿Vamos a poder sostener este proceso de cambio durante el cambio de gobierno o no? No es muy común en nuestro país que el cambio de gobierno se sostengan los proyectos de este tipo, diríamos, ¿verdad? Entonces estamos ahí en esa etapa. Pero creo que ha tenido un importante impacto tanto en la forma de la ciudadanía de empezar a preocuparse por el valor público más que por los votos, o sea, un modelo de política basado en el valor público, y también la ciudadanía que se anima a presentar y analizar mejor sus problemas. Antes eran críticas sin sentido, son críticas basadas en evidencia. Y obviamente aquí solamente te ocupa el capital social que hablaste que se está creando, obviamente en estos periodos de cambios de gobiernos. Si es saludable, digamos, vos sos doctor, el capital social se sostiene y se puede exponer, ¿no? Ministro, y después vamos a Washington. Sí. Ya, solamente mencionarte, Corporán es un programa de referencia que ya pasó por 4 gobiernos. De hecho, hoy ya lo hablamos en la jerga, que se convirtió en una política de Estado que tiene el deber de una mejora continua. Por eso el tema del ISO, diferentes modalidades de pago, o sea, siempre estamos mirando cómo podemos mejorar, y de hecho nosotros estamos convencidos que es hora del siguiente paso. El siguiente paso es formalizar e instalar un sistema de protección social, en donde las garantías, cuando hablamos de corresponsabilidad, donde las prestaciones sean garantías, o sea, tenga el deber el ministro de prestar ese servicio, no porque quiera o no quiera en tal parte, porque en tal parte es lo que falta, ¿verdad? Entonces, por más que exista constitucionalmente, a veces es más fácil hacer algo cerca que hacer algo a 1000 kilómetros de acá. Por otro lado, el tema de la transparencia va en línea con lo que decía Agustín, el presidente del CIR, es un tema que cayó muy bien a nivel de sociedad. Pareciera que la gente estaba sedienta de este tipo de iniciativas, y que no se quede en la publicación de cuánto es el salario, cuánto es el viático, cuánto es el monto de la compra, sino abrirlo más.
De hecho, el año pasado, cuando me tocó acompañar al presidente a Francia, a la OSCE, uno de los temas que se presentaba como parte de un proceso era esta experiencia, porque es la carne, como solemos decir, concreta. Es donde la familia te dice lo mal que estás o lo bien que estás y los puntos que tenés que mejorar. Entonces nosotros creemos, y de hecho es una línea fuerte del gobierno, de tratar de mantener eso. Y en el fondo tenemos ciertas... yo tengo y espero, de hecho, que si llegara a existir algún tipo de cambio con relación a la transparencia, la ciudadanía va a reaccionar. Sí. Entonces, no solamente te incorporan un ejemplo, o sea, tengo otros programas donde, no sé, el programa de pescadores, que teníamos casi 30.000. Y yo entraba en Google cuánto tiene el primer productor mundial de pesca. O sea, me acuerdo de Portugal, que era el segundo y tenía 4.700. Y nosotros teníamos 30.000 pescadores. O sea, ahí había que meternos, contábamos con este instrumento, pero empezamos a chocar con la gente, a poner pecho, como solíamos decir, y ahí, si no existe una voluntad firme del presidente de la República, es imposible avanzar, porque te llaman. A nivel local te llama el de la Asociación de Pescadores, te llama inclusive a veces de alguna instancia legislativa. Entonces necesitas un compromiso real, no solo de papeles, para avanzar en este tipo de temas. Bueno, disculpen ahora vamos a Washington. Jan y Jeff, why don't you collect, ¿por qué no están recolectando como 3-4 preguntas y después o comentarios y después vamos a... Gracias. Tengo una pregunta concreta para complementar los comentarios del director del CIRD. Específicamente, ¿cómo se seleccionan las familias a nivel local? ¿Quién las selecciona para asegurar que sea una selección técnica basada en sus verdaderas necesidades y no en favoritismos políticos? Quería saber cuál es la diferencia fundamental entre la libreta de calificación y el reporte comunitario. ¿Cuáles son las diferencias entre ambos? Bueno, felicitaciones por esta iniciativa al gobierno de Paraguay. Tengo una pregunta. ¿De qué forma dan seguimiento a las respuestas? Porque en algunas, ustedes en el momento dijeron que quieren lograr un equilibrio entre los asuntos fundamentales. Otros asuntos no son tan importantes, así que me imagino que también hay la posibilidad de abordar cuestiones que van a llevar más tiempo y también cuestiones administrativas. Así que, ¿cómo manejan esto en su proceso de coordinación entre los distintos ministerios y distintos niveles para responder a estas cuestiones? Una más, la última pregunta y después pasamos a Asunción. Quería preguntar lo siguiente, porque cuando se ejecutan estos programas siempre la gente puede exigir mejoras en la calidad de los servicios, lo cual significa que esto va a crear presiones en algún momento a los proveedores de servicios, o sea, al gobierno. Entonces, ¿de qué forma el gobierno, desde el punto de vista del contexto político, maneja este entorno político cuando la gente empuja y dice que necesitamos esto, necesitamos aquello y ponen más presiona más al gobierno? ¿Cómo manejan esto? Gracias, Cisco. Perfecto, gracias. Tal vez comienzas vos, Benito. Ok, puedo comenzar. De hecho, no sé si la pregunta era para decir en realidad el tema de cómo se selecciona, si se refiere a la selección de familias del programa Tecoporá en sí, quién entra y quién no entra. Existe una metodología que es el índice de calidad de vida, que lo estamos actualizando, ¿verdad? Eso es, y adicionalmente a esa aplicación de fichas, tenemos la instancia de control, que es la mesa de participación a nivel local, que nos dice está bien o está mal, o este grupo no está bien porque declaró mal su situación socioeconómica.
Ahora, si la pregunta es cómo el CIR hizo una muestra para seleccionar, yo le paso la palabra a Fernando. Perfecto. Fernando, ¿por qué no intervienes sobre esto? Ok, con relación a cómo se seleccionó a las familias que iban a implementar o a quienes se le iba a realizar la encuesta, porque la libreta de calificación ciudadana, que es nuestra primera herramienta de autoridad social que implementamos ya el año pasado, es una herramienta cuantitativa, o sea, está basado principalmente en una encuesta que se le hizo a las familias, a una muestra representativa, o sea, se tuvo que contratar inclusive a un técnico, ¿verdad?, que seleccione una muestra estadísticamente representativa de los 5 distritos, que también estos 5 distritos también fueron seleccionados en forma conjunta con la SAS, pero teniendo en cuenta algunos requisitos, algunos condicionamientos, de tal manera justamente a poder cubrir todo ese sesgo político, ¿verdad? Entonces garantizar la objetividad y el éxito de este tipo de proyectos. Perfecto, gracias Fernando. Tal vez quieres también contestar la pregunta sobre el reporte comunitario. La diferencia entre la libreta y el reporte. Ok. Bueno, la diferencia que existe entre la libreta, como le expliqué, es una herramienta cuantitativa basada en una encuesta hecha solamente a las familias, a la muestra de familias participantes del programa. Esta libreta, así como presentó hoy el ministro, arrojó unos resultados para nosotros muy valiosos. Y la diferencia que existe con el reporte comunitario es que el reporte comunitario viene a complementar esa primera herramienta, viene a profundizar, ¿verdad?, para poder discutir en un ámbito local con todos los actores claves, le llamamos nosotros. Estamos hablando ahí ya participan las familias beneficiarias del programa TECO, las familias participantes, y participan, nosotros le llamamos los proveedores de servicio a nivel local, es decir, las autoridades locales, intendente municipal, miembros de la junta, participan los representantes de salud a nivel local, el director de un hospital distrital, el director de un centro de salud, participan también referentes de educación, como los supervisores a nivel distrital, directores de área, directores de colegio, participa referentes de la iglesia, o sea, todos los actores claves participan en un taller, en unos grupos focales que en una primera instancia lo realizamos en forma separada, es decir, en un grupo, las familias, donde se profundizaron los resultados, o sea, es decir, los resultados de la libreta fue el insumo principal para la discusión, ¿verdad?, de los temas o de las debilidades que se detectaron en cada uno de esos distritos. Y con las familias se veía de qué manera, ¿verdad?, eso afecta y de qué manera se podría dar cierta solución a nivel local. Lo mismo se realizó en forma separada con los proveedores, ¿verdad?, desde el lado de la oferta, cuáles serían, digamos, esas debilidades. Una segunda instancia de este reporte comunitario hizo que los juntáramos en un tercer grupo focal, donde estaban juntas las familias y los proveedores, y de ahí, en forma participativa, se elaboró un plan de acción de corto y mediano plazo de situaciones o debilidades detectadas que puedan ser resueltos a nivel local. Todo lo que surgió y que no puede ser resuelto a nivel local, como decía el ministro, eso viene a otra instancia que le llamamos nosotros un espacio interinstitucional, donde están los referentes ya de los ministerios directamente involucrados, que en la presentación del ministro fue nombrando. Entonces, digamos que esa es como la diferencia, o mejor dicho, la complementariedad de ambas herramientas. Una herramienta cuantitativa que nos dio resultados, la otra herramienta cualitativa de participación con todos los actores locales, que nos hizo profundizar esas debilidades y que arrojó un plan de seguimiento que va a ser monitoreado en el transcurso del proyecto. Muchísimas gracias. Tal vez asociar con la pregunta que nos hicieron también, bueno, surgen los problemas, algunos son pequeños, otros más grandes, y justamente con relación a lo que decía Fernando en la última etapa, o sea, esas debilidades se sistematizan y están en un pequeño plan, y los pequeños, lo que son locales, ya lo van a resolver ahí, y ahora
hace poco tiempo se instala esta instancia interinstitucional a nivel central donde vamos a tomar y a solucionar los temas un poco más grandes. Estamos en un proceso, de hecho la primera y segunda están culminadas y estamos iniciando a poner en práctica la tercera etapa de lo que es el proyecto. Y el tema de la presión, había una última pregunta que hablaba de, bueno, la evaluación a los servicios puede demandar mayores y mejor o más calidad de los servicios. Efectivamente no tenemos miedo a eso. De hecho me acuerdo cuando íbamos a elegir los distritos, era muy fácil llevarla a los distritos donde estaba todo, o sea, o mayormente, ¿verdad? Pero no jugamos a aquellos distritos donde la situación de las zonas que refleje la situación rural, o sea, distritos, podemos decir, con limitaciones para ver la situación real de los servicios. Entonces no tenemos problema, de hecho necesitamos, porque hay algo que suele repetir mucho el presidente, es la gente pobre no te pide nada, cosa fuera del lugar, te pide agua, te pide salud, te pide educación y tal. Entonces queremos que salga eso y vamos a ver cómo financiar eso más adelante. Hoy estuvimos en Hacienda viendo. Pero no tenemos ningún problema, no tenemos miedo a que vayan saliendo esos temas. Y de hecho, a propósito, reitero, elegimos unos distritos que nos reflejen la situación real de distritos, de muchos distritos, con muchas limitaciones en el campo. Qué bueno. Gracias. No, entonces yo estaba ya hablando sobre la plata. La plata. Entonces ya, Es verdad. Esto es completamente conseguido. Bueno, gracias por esto. Tenemos 10 minutos, ¿por qué no hacemos una ronda conjunta? Si hay más preguntas en Washington o Jeff, si ya lo marcan, pero Celia quería intervenir aquí. Sí, estos días hemos estado hablando mucho de pobreza en Paraguay, porque han salido los nuevos datos de la encuesta de familias. Entonces, estamos dándonos cuenta que lo que es la pobreza se está estancando, que no estamos haciendo tantos progresos como hicimos unos años atrás. Yo me preguntaba qué lecciones podemos extraer de lo que estamos oyendo de los beneficiarios, de lo que se está logrando con Tecoporá, nos puedan informar en nuevos programas, nuevas iniciativas de atacar la pobreza y sobre todo la pobreza extrema. Okay. Lecciones para otros programas. ¿Otras aquí? ¿Tenemos otras Pues intervenciones? yo al final querría agregar algo, no sé. ¿Al final? Bueno, podría ser ahora también. No, Bueno, pero es una pregunta. Un comentario. No, un comentario. Entonces vas a estar la palabra final casi. Muy bien. La última voy a tomarlo. A Washington, 2 preguntas por favor, Jan y Jeff. Quería saber si hay alguna evaluación de impacto que sea parte de este diseño y hay alguna forma de ver si hay alguna evaluación de las cosas que se van trascendiendo en los programas. Hay fugas, por así llamarlo. El gobierno paraguayo trata de ampliar este programa, quiere ampliar el ámbito de este programa también. Me gustaría saber eso. Muy bien, muchas gracias. Quiero que me aclaren algo. Usted dijo que uno de los ministerios quizá había solicitado esta ampliación, pero según entendí yo, esto depende de los resultados, no es algo sectorial. Así que me gustaría saber por qué se ha hecho ese comentario de la ampliación. ¿Esto es algo que impulsa un ministerio en particular o bueno? Y también yo mismo tengo una pregunta. Si escucho esta historia, me parece que esta instancia va más allá de un enfoque o de una herramienta. Ustedes lo que están logrando es realmente una evolución o transformación esencial entre la relación entre ciudadanía y Estado. Hay varios departamentos que están muy interesados en esa evolución. Al mismo tiempo, me puedo imaginar también que no todo el mundo ha acogido con tanto beneplácito esta transformación. Me gustaría entonces
ver cómo se está presentando esta realidad en Paraguay y también cuáles son sus estrategias para que el país pueda atravesar este proceso de transformación. Gracias. Muchas gracias. Entonces pasamos. ¿Quieres comenzar? Pero también, sí, bueno, así brevemente con relación a lo que decía Celia, también justamente los datos nos decían, si no existiesen los programas de transferencia, la pobreza hubiera aumentado en un 25% más. Pero lo que yo estoy tratando de aclarar a distintos medios, es decir, el programa Tecopona no es el único responsable. De hecho, no tiene el objetivo central, pero es un instrumento, es un programa de protección bastante importante que tiene su contribución en la disminución de la pobreza y en la disminución de la desigualdad por el tema de la focalización. Lo más importante de esto, y que lo decimos en todos los foros, es bueno, los más años de estudio que van teniendo los niños, mejor salud, mejor nutridos, etcétera, y lo que va a ocurrir es que la pobreza en el futuro pueda tener un quiebre o mayor probabilidad de quiebre. No obstante, hoy tiene un efecto inmediato y eso nos dicen también las estadísticas. Ahora, ¿cuál es la visión del gobierno? Y en particular voy a hablar de la SAS. Este gobierno crea un programa en el entendido de que la única forma sostenible de salirse de la pobreza es que las familias tengan capacidades y condiciones de generar sus propios ingresos. En la SAS creamos un programa que se llama Tenondera, es pequeño, lleva 2 años de vida. Vamos a llegar a un poco más de 15.000 familias, el 10% de lo que Tecopona este año, y felizmente tenemos muchísimas experiencias muy favorables. Podemos decir que entre un 70 a un 80% son exitosas esas iniciativas de negocio, porque básicamente lo que hace es apoyar a la familia a emprender, pero tener muy claro de que las familias que hoy pasan hambre, sus hijos, lo primero son los programas de protección y luego complementariamente tiene que tener este tipo de programas y otros de otras instituciones, ¿verdad? Agricultura, industria y comercio con iniciativas pequeñas, etc. Bueno, siguiente, el tema de ciudadanía, Estado, relación, qué estrategias. De hecho, nosotros estamos muy conformes con el proyecto porque cuenta con una metodología, los resultados salen y son fuertes y nos dan el insumo necesario para instalar con fuerza este tipo de iniciativas. Y voy a repetir lo que ya dije, no basta hablar de transparencia y poner en la página web los números, salarios, viáticos, compras, etcétera, o responder a algún requerimiento de algún ciudadano, sino que avanzar en este tipo de iniciativas donde programas concretos, sensibles, como los programas de transferencia monetaria, sea abierto al escrutinio de las propias familias, ¿verdad? Y efectivamente lo que estaba diciendo, creo que Jeff, está generando un cambio entre ciudadanía y Estado que necesitamos capitalizar, sistematizar y capitalizar este proceso. ¿Y cuáles son las estrategias? La estrategia que siempre le estoy diciendo a Jeff, a Celia y a otros del programa, el gran paso necesario hoy es el presidente de la República, que nos dio vía libre, avancemos, que de alguna forma ya escuchó, porque ya lo dijimos, pero eso hay que, por supuesto que es mi deber, es mi gestión de instalar con más fuerza para que siga este apoyo, y por supuesto que la ciudadanía que lo tiene que tomar, ¿verdad? O sea, la ciudadanía de hecho va a exigir y cada vez exige más transparencia. Y creo que por ahí el impacto de Tecopona, tenemos muchísimas evaluaciones de impacto. La última nos tiene 1 año, es una evaluación que se hizo con aporte del Banco Interamericano de Desarrollo, un consultor externo del país, pero tenemos otras de agencias de Naciones Unidas como PNUD, tenemos evaluaciones de FAO, de UNICEF y otras.
Hicieron una evaluación de impacto con grupo control, con grupo sí, tratamiento. la metodología está explicada en ese documento. Tenemos, eso sería muy bueno. Tal vez, Graciela, si lo tienes, lo puedes, se la mandé. lo puedes mandar también al grupo del GPSA, porque podría ser muy interesante. Y el próximo desafío al final es repetir lo que estoy haciendo, pues parte de mi lobby. Tecoporá tiene que dar el siguiente paso. Sí. Tecoporá tiene que convertirse en una plataforma de protección social o un sistema de protección. Bueno. Eso ya está hablado inclusive con algunas personas posibles del otro gobierno para ir instalando. Y claro, creo que ya sabes que está pasando. Todavía, pero tengo que el ministro ya conoce todo. No, pero es para apoyar. Hoy día vamos a tomar un cerveza. Me gustaría. Agustín, y después pasamos por los últimos palabras, casi los últimos palabras. Yo solamente para el tema de cómo mantener el proyecto durante este proceso de traslado de gobierno, eso. Nosotros estamos trabajando básicamente en la institucionalidad del proyecto. Ese es un elemento importante. Estamos buscando fortalecer la institucionalidad. También estamos trabajando con los equipos de manera a formar liderazgos, gente que tenga la capacidad de proyectar. Hay que pensar que estos procesos no es que estamos hablando de momentos estancos, sino que todo esto se da en un proceso que se está movilizando permanentemente, ¿verdad? La creación de transparencia construye capital social, y actualmente ahora una parte del proyecto que tenemos que hacer ahora es divulgar ya a otros sectores, como el sector empresarial, a la prensa, diríamos, ¿verdad? También llevar esta experiencia al gobierno, sobre todo al gobierno legislativo, de manera a que haya una participación mucho más fuerte que le dé sostenibilidad a este proceso, diríamos, ¿verdad? Así que eso es un poco lo que estamos haciendo, y yo creo que, bueno, por lo que yo veo, los cambios no van a ser tan importantes, pero de cualquier manera, cualquier manera, siempre que hay cambio, tenemos que ver quiénes son los que van a darle sostenibilidad a este proceso, ¿verdad? Y estamos en este momento trabajando justamente en eso. Perfecto. Ahora pasamos a Graciela por algunos comentarios, pero no sobre la situación política del año pasado. No, para nada. Bueno, nada más quería aprovechar como esta última parte del momento para agradecer. Bueno, agradecer a Jesco, a Celia, que están aquí, agradecer a Jan, a Jeff, por, digamos, brindar este espacio y compartir con los colegas sobre esta experiencia que, bueno, después de 2 años y medio, es muy importante tenerlo aquí al ministro, que de hecho también aprovechar a agradecer al ministro y a su equipo, al CID y a su equipo, que no está todo el equipo, pero bueno, agradecerles muchísimo. No, creo que en todos estos años de trabajo en el tema, jamás hemos tenido las condiciones que tenemos ahora de trabajo, con un ministro que está realmente comprometido y muy empoderado de esta iniciativa. Es un gusto, a mí me emociona escucharlo hablar del proyecto. No obstante, el proyecto está en la mitad del camino y hemos pasado por muchos desafíos, de mucho trabajo, Agustín, de aprendizaje, de entrenamiento, hacer una cuestión de este tipo con metodologías estadísticas que tienen cierto rigor metodológico, etcétera. Requiere tiempo, requiere esfuerzos, requiere recursos. Sí, y ahora, bueno, en fin, tenemos algunos resultados importantes que mostrar, digamos, más tangibles, y aquí estamos haciendo eso. Todavía hay un camino por andar, tenemos como 2 años, ¿sí? 19. Sí, donde pensamos muchas de las preguntas que aquí hicieron podrían ser respondidas, como por ejemplo, cuál es el impacto que esto tiene en la relación entre ciudadanos y gobierno, etcétera. Vemos muchos cambios, pero todavía hay muchas cosas que mostrar. Así que nada más que yo quería agradecer por este espacio tan importante para compartir no solamente a los colegas aquí, sino también a los colegas del GIPSA y del Grupo de Protección Social, Sara, que gentilmente se puso a comentar, con Mateo estamos conversando de eso. Entonces me parece que de cierta forma Jesco se produce aquello que nos pusimos muy de acuerdo dentro del banco para poder
tener este lunch rápido y aprovechando tu visita en Paraguay. Así que muchas gracias. Gracias, bueno, qué buenos comentarios que hiciste. Ahora viene el agradecimiento. Sí, no, claro, lo vamos a intercambiar los agradecerle a Graciela y a María Eugenia, que han sido realmente un apoyo muy importante, un apoyo técnico muy importante para lograr todo esto. Porque como este es un proceso no es un proceso fácil. En este gobierno, digamos, en este momento ha sido un poco más fácil, pero normalmente no es fácil cambiar la forma de un sector público que tiene una inercia de más de 60 años, ¿verdad? Así que le agradezco a todos, a ustedes también. Perfecto. Bueno, qué interesante la discusión. Comenzamos con la auditoría social, llegamos a sistemas de protección social, cambiando la manera como el ciudadano se interactúa con el Estado. Realmente creo que esto es la riqueza de este ejemplo, que es un proyecto que comenzó pequeño, como dijo también nuestra comentarista, pero que esperamos mucho que tiene un impacto mucho más sistémico. Bueno, con esto, Héctor, Agustín, muchísimas gracias a los equipos que están aquí, a todos en Washington. Comenzamos un poquito tarde, pero cerramos en tiempo. Entonces ya pueden ir a la próxima reunión sin falta. Y en el nombre de Jan y Jeff, a todos, muchísimas gracias. Un aplauso, por favor. Y mismo el aplauso de ustedes está traducido en español.